¿Cómo están, bro? Mi nombre es Danchi y bienvenidos a otro de mis videos de lore de World of Warcraft. Continuando con la lista de pedidos de esta semana, les hablaré de uno de los personajes que será protagonista en esta expansión que está por venir en World of Warcraft Legion, y que tal vez su historia no sea tan conocida como debería. Así que hoy les hablaré de Gen Kringris. Gen Kringris, el actual rey de Gilneas y uno de los fundadores originales de la Alianza del Orden, pero sus decisiones y miedo de perder control sobre su gente hicieron que este camine por un sendero muy oscuro. Este líder, conocido por ser sumamente arrogante, orgulloso y de voluntad fuerte, es tal vez uno de los líderes menos comprendidos por los miembros de la Alianza. Pero para entender mejor cómo es que Gen se convirtió en este líder orgulloso y arrogante, primero tenemos que conocer sus orígenes. Gen Kringris, hijo de Archibald Kringris, rey quien lideró a Gilneas hacia su era industrial. Desde una temprana edad, Archibald le enseñó a su hijo Gen que como miembro de la realeza y líder de su nación, este nunca debía pedir ayuda, ya que esto era un acto de debilidad. Estas enseñanzas por parte de su padre se quedaron marcadas en la mente del joven Gen. Kringris creció junto a uno de sus mejores y más confiados amigos, el barón Ashbury, y el padre de este era miembro del Consejo de los Señores de Archibald, lords que ayudaron al padre de Gen a construir y potenciar a Gilneas en la nación industrial en la que se convirtió después. Debido a que ambas familias eran muy cercanas, Kringris sería aconsejado por su padre a que siempre confíe en la familia de Ashbury, ya que estos eran 100% fieles a la corona. Después de que el rey Archibald muriera, Gen tomaría el trono y lideraría a Gilneas tal y como su padre lo hizo. Kringris conoció después a su esposa Mia en un banquete real. Ellos tendrían a dos hijos, Liam el heredero al trono, y su hija Tess, quien a una temprana edad contrajo una rara enfermedad, pero gracias a las intervenciones de Krenan Aranas, el alquimista real, esta pudo ser salvada. Se sabe que Kringris nunca fue muy expresivo y crió a sus hijos con mano dura. Rara vez expresó su amor por ellos y ambos crecieron aprendiendo las mismas enseñanzas que el mismo Gen tuvo cuando niño. Durante los eventos de la Primera Guerra, Ventormenta cayó bajo los ataques de la Horda. Los pocos refugiados que quedaron escaparon a las tierras del Órdano, y es aquí donde Gen Kringris se encontraría entre los líderes humanos que fueron invocados a esta reunión de emergencia por el rey Terenas Menethil II. Acompañado por un grupo de nobles incluyendo al barón Ashbury, Lord Vincent Godfrey y Lord Darius Crowley, el más joven y nuevo miembro del Consejo Real, Kringris escuchó el relato de Anduin Lothar, relato que explicó las atrocidades cometidas en su reino, de cómo estos fueron derrotados por los orcos y cómo esta horda era una amenaza para toda la humanidad. Kringris escuchó atentamente y cuando fue su turno de hablar, este dijo arrogantemente que el ejército guilniano era capaz de enfrentarse a cualquier adversidad y le quitó cualquier tipo de importancia al problema. Mientras que los demás líderes de los humanos estuvieron de acuerdo en forjar una alianza en contra de la horda, Kringris fue reacio a unírseles y estuvo en contra de todo esto todo el tiempo. Después de una cena con sus pares reales, Kringris se retiró a los aposentos de huéspedes, donde este evaluaría la propuesta discutida por los nobles. Crowley fue el más entusiasta con la idea de crear una alianza, proponiendo mandar a todo el ejército guilniano y de esta forma fortalecer los pactos con las demás naciones, beneficiando así al pueblo de Gilneas a largo plazo. Kringris sintió que Crowley era ingenuo e idealista ante esta situación y desestimó sus ideas, pero Godfrey estuvo de acuerdo con él, diciendo que para permanecer en buenos términos con las naciones hermanas, estos debían de mandar un pequeño grupo, en vez de todo el ejército guilniano.
El barón Ashbury secundó la idea de Godfrey y Cringris dejó en claro que lo tendría en mente. Cuando los gobernantes de las naciones humanas se reunieron una vez más en el fuerte del Nergard, Cringris se quejó del gasto excesivo que esta fortaleza creaba, pero el reciente rey de Ventormenta, Varian Wrynn, señaló que no se le podía poner un precio a una construcción tan esencial que de por sí podría salvarlos en el futuro. Después de que la traición por parte de Aidan Perelnol, gobernante de Alterac, sea revelada, Cringris tuvo puesta todas sus ambiciones en conseguir gobernar las tierras ahora sin corona, pese a en sí no tener ningún derecho a hacer esto. Debido al puesto vacante, Cringris apoyó al sobrino de Lord Perelnor a reclamar la corona y de cierta forma gobernar indirectamente sobre estas tierras. Hen casi peleó en un momento contra Daelin Proudmoore sobre estos asuntos en especial. Con el tiempo, debido al control mental que a la muerte estaba ejerciendo sobre él comenzó a apoyar a Davall Prestor, quien era en sí la forma humana de la muerte. Sin embargo, tiempo después, Prestor desapareció y Cringris siguió con su apoyo hacia Isiden como nuevo rey de Alterac. Poco después terminó la guerra y veríamos a Cringris en la ceremonia de introducción de Arthas a los caballeros de la mano de plata. La guerra no había dejado solo muerte y destrucción, sino que también dejó muchos prisioneros de guerra, y estos eran retenidos en los campos de concentración. Estos lugares eran abastecidos y cuidados por todos los reinos humanos, y esto por supuesto molestaba mucho a Cringris. Pagar impuestos para cuidar de los orcos era algo casi de locos, y muy aparte de esto, les habían hecho pagar también por la construcción del fuerte de Nergard. Todo esto llevó a Hen al borde de su paciencia, explotando y discutiendo con Godfrey diciéndole de que todo esto era su culpa, cuestionando su decisión de escuchar los consejos de Godfrey y Crowley. Este reclamó que sus naciones hermanas solo le habían traído destrucción y bajas financieras. Es por esto que Cringris dejó en claro su intención de retirarse de la Alianza del Lórdaeron y de quitar todo apoyo a las demás naciones humanas. Como medida de su aislamiento, Hen ordenó construir una muralla inmensa en los límites de su reino, y con esto separarse de una vez por todas del resto del mundo. Viendo los mapas de sus tierras, Godfrey le aconsejó construir la muralla atravesando las tierras de Crowley, dejando fuera la villa piroleña y el molino ámbar. La razón de esto era de que las montañas que rodeaban la zona cumplían como un muro natural, y sería más fácil construir la muralla en ese lugar. Cringris aceptó la propuesta y supuso que Crowley entendería sus motivos. Por supuesto, Crowley no tomó estos actos como Cringris lo esperaba. Separarse de la alianza y construir un gigantesco muro para aislarse era un acto casi demente. Es por esto que comenzaría una rebelión en contra de Cringris y sus decisiones erráticas. Es así como se las arregla de juntar a muchos ciudadanos que pensaban igual que él, incluyendo a su hija Lorna y a Tobías Mantoniebla. Con esto oficialmente empezó la rebelión en la Puerta del Norte. Esta guerra civil debilitó al reino y lo dividió creando a dos grupos populares, la monarquía y los rebeldes, etiquetas que años después de la guerra civil continuaban creando peleas entre estos dos. En un acto de desafío en contra de Cringris, Crowley mandó a un grupo de soldados conocidos como la Brigada de Gilneas a ayudar a Lady Jaina durante la Tercera Guerra. Hen estaba dolido de ver que uno de sus hombres, al cual consideró como amigo, se levante y se rebelase en contra de él, pero de cierta forma no lo culpó por esto. Las fuerzas de Cringris eventualmente capturaron a Crowley y a sus seguidores y los pusieron tras las rejas. Durante la Tercera Guerra, Cringris secretamente consultó al archimago Aruga, un miembro del Kirin Tor quien era un guilniano leal, sobre sus descubrimientos recientes de invocar a los Wargens, criaturas salvajes de otra dimensión. Este tenía planeado usarlos como instrumentos en contra de la plaga. En desesperación por proteger a su gente y sin decirle a nadie sobre su plan, Cringris ordenó a Arugal de invocarlos directamente en su nación. Los Wargens comenzaron a atacar a todo miembro de la plaga, pero rápidamente atacaron también a los soldados de Gilneas. De esta forma, se comenzó a propagar la maldición de los Wargens, y esta se esparció por toda la población del bosque de Argentios. Los primeros en caer fueron los soldados de esta zona, y con el tiempo la maldición traspasaría las legendarias barreras de Cringris, quitándoles poco a poco su humanidad a los Gilneanos.
Muchos reportes de ataques y desapariciones comenzaron a salir, y el miedo y pánico se apoderó de los corazones de los habitantes de Gilneas. Para contrarrestar estas amenazas, Cringris y sus nobles, incluyendo a Godfrey, Ashbury y Lord Marley, secretamente organizaron cacerías durante las lunas llenas en el Monte Negro, y con esto eliminar a cualquier bestia que encontrasen. Durante uno de estos viajes, Cringris se adelantó persiguiendo a un Wargen, y este lo emboscó mordiéndolo en el hombro antes de que Gen pudiera dispararle. Es así como contrajo la maldición, y sabiendo que los nobles le dispararían si lograban ver la mordida, algo que por supuesto él también haría sin ninguna excepción, Cringris entró en pánico. Su chaqueta no había recibido ningún daño, y este la limpió de la sangre que tenía. Cortó un pedazo de tela y se la amarró debajo del hombro, puede que para que absorbiera la sangre que continuaba fluyendo, o para ocultar la deformación de esta por la mordida. Después de esto, sujetó la correa que tenía en la mano y la apretó lo más fuerte que pudo en el brazo, esperando que detenga de cierta forma algo que era imposible de arreglar. Por supuesto ocultó todo esto a sus compañeros, y esperó porque su secreto no lo consumiese y termine matando a las personas que más amaba. Liderados por su indomable rey, Gen Cringris, los orgullosos ciudadanos de Gilneas lucharon con la alianza contra la horda de orcos que ansiaba conquistar todo Lordaeron. Gilneas sobrevivió, pero en los caóticos años que siguieron a la Segunda Guerra, el poderoso reino se encerró en sí mismo. Desconfiando de sus antiguos aliados, los gilneanos levantaron una inmensa muralla y cerraron su nación y sus corazones ante un mundo cada vez más oscuro. Ahora, años después, con la imparable plaga de no muertos marchando sobre Lordaeron, la civilización humana se encuentra al borde de la destrucción. Mientras la guerra y el terror lo rodean, los ciudadanos de Gilneas se enfrentan a una terrible verdad. Su inmensa muralla no detendrá a los muertos mucho más tiempo. Y aún peor, surgen rumores de una nueva amenaza dentro del reino. Salvajes y espeluznantes criaturas que caminan erguidas como hombres, pero cazan y aúllan como lobos. Y eso es todo por hoy, mis bros. Espero les haya gustado el video y la próxima semana continuaré con la historia de Cringris y así saber cómo sus decisiones terminaron cambiando a este rey. Como siempre, mis bros, recordarles que no se olviden de suscribirse y apoyarme con un like y compartiendo, que de verdad me ayudarían mucho. Espero verlos el próximo jueves en otro de mis videos de lore de World of Warcraft. Chao. ¿Cómo están, bros? Mi nombre es Danchi y bienvenidos a otro de mis videos de lore de World of Warcraft. Continuando con la lista de pedidos de esta semana, les hablaré de uno de los personajes que será protagonista en esta expansión que está por venir en World of Warcraft Legion y que tal vez su historia no sea tan conocida como debería. Así que hoy les hablaré de Gen Cringris.
Gen Kringris, el actual rey de Gilneas y uno de los fundadores originales de la Alianza del Orden, pero sus decisiones y miedo de perder control sobre su gente hicieron que este camine por un sendero muy oscuro. Este líder, conocido por ser sumamente arrogante, orgulloso y de voluntad fuerte, es tal vez uno de los líderes menos comprendidos por los miembros de la Alianza. Pero para entender mejor cómo es que Gen se convirtió en este líder orgulloso y arrogante, primero tenemos que conocer sus orígenes. Gen Kringris, hijo de Archibald Kringris, rey quien lideró a Gilneas hacia su era industrial. Desde una temprana edad, Archibald le enseñó a su hijo Gen que como miembro de la realeza y líder de su nación, este nunca debía pedir ayuda, ya que esto era un acto de debilidad. Estas enseñanzas por parte de su padre se quedaron marcadas en la mente del joven Gen. Kringris creció junto a uno de sus mejores y más confiados amigos, el barón Ashbury, y el padre de este era miembro del Consejo de los Señores de Archibald, lords que ayudaron al padre de Gen a construir y potenciar a Gilneas en la nación industrial en la que se convirtió después. Debido a que ambas familias eran muy cercanas, Kringris sería aconsejado por su padre a que siempre confíe en la familia de Ashbury, ya que estos eran 100% fieles a la corona. Después de que el rey Archibald muriera, Gen tomaría el trono y lideraría a Gilneas tal y como su padre lo hizo. Kringris conoció después a su esposa Mia en un banquete real. Ellos tendrían a 2 hijos, Liam el heredero al trono, y su hija Tess, quien a una temprana edad contrajo una rara enfermedad, pero gracias a las intervenciones de Crenan Aranas, el alquimista real, esta pudo ser salvada. Se sabe que Kringris nunca fue muy expresivo y crió a sus hijos con mano dura. Rara vez expresó su amor por ellos y ambos crecieron aprendiendo las mismas enseñanzas que el mismo Gen tuvo cuando niño. Durante los eventos de la Primera Guerra, Ventormenta cayó bajo los ataques de la Horda. Los pocos refugiados que quedaron escaparon a las tierras del Órdano, y es aquí donde Gen Kringris se encontraría entre los líderes humanos que fueron invocados a esta reunión de emergencia por el rey Terenas Menethil II. Acompañado por un grupo de nobles incluyendo al barón Ashbury, Lord Vincent Godfrey y Lord Darius Crowley, el más joven y nuevo miembro del Consejo Real, Kringris escuchó el relato de Anduin Lothar, relato que explicó las atrocidades cometidas en su reino, de cómo estos fueron derrotados por los orcos y cómo esta horda era una amenaza para toda la humanidad. Kringris escuchó atentamente y cuando fue su turno de hablar, este dijo arrogantemente que el ejército guilniano era capaz de enfrentarse a cualquier adversidad y le quitó cualquier tipo de importancia al problema. Mientras que los demás líderes de los humanos estuvieron de acuerdo en forjar una alianza en contra de la horda, Kringris fue reacio a unírseles y estuvo en contra de todo esto todo el tiempo. Después de una cena con sus pares reales, Kringris se retiró a los aposentos de huéspedes, donde este evaluaría la propuesta discutida por los nobles. Crowley fue el más entusiasta con la idea de crear una alianza, proponiendo mandar a todo el ejército guilniano y de esta forma fortalecer los pactos con las demás naciones, beneficiando así al pueblo de Gilneas a largo plazo. Kringris sintió que Crowley era ingenuo e idealista ante estas. Es por esto que Kringris dejó en claro su intención de retirarse de la Alianza del Orden y de quitar todo apoyo a las demás naciones humanas. Como medida de su aislamiento, Gen ordenó construir una muralla inmensa en los límites de su reino, y con esto separarse de una vez por todas del resto del mundo. Viendo los mapas de sus tierras, Godfrey le aconsejó construir la muralla atravesando las tierras de Crowley, dejando fuera la villa piroleña y el molino ámbar. La razón de esto era de que las montañas que rodeaban la zona cumplían como un muro natural y sería más fácil construir la muralla en ese lugar. Kringris aceptó la propuesta y supuso que Crowley entendería sus motivos. Por supuesto, Crowley no tomó estos actos como Kringris lo esperaba. Separarse de la alianza y construir un gigantesco muro para aislarse era un acto casi demente. Es por esto que comenzaría una rebelión en contra de Kringris y sus decisiones erráticas. Es así como se las arregla de juntar a muchos ciudadanos que pensaban igual que él, incluyendo a su hija Lorna y a Tobías Mantoniebla. Con esto oficialmente empezó la rebelión en la Puerta del Norte.
Esta guerra civil debilitó al reino y lo dividió creando a dos grupos populares, la monarquía y los rebeldes, etiquetas que años después de la guerra civil continuaban creando peleas entre estos dos. En un acto de desafío en contra de Cringris, Crowley mandó a un grupo de soldados conocidos como la Brigada de Gilneas a ayudar a Lady Jaina durante la Tercera Guerra. Gen estaba dolido de ver que uno de sus hombres, al cual consideró como amigo, se levante y se rebelase en contra de él, pero de cierta forma no lo culpó por esto. Las fuerzas de Cringris eventualmente capturaron a Crowley y a sus seguidores y los pusieron tras las rejas. Durante la Tercera Guerra, Cringris secretamente consultó al archimago Aruga, un miembro del Kirin Tor quien era un gilneano leal, sobre sus descubrimientos recientes de invocar a los Wargens, criaturas salvajes de otra dimensión. Este tenía planeado usarlos como instrumentos en contra de la plaga. En desesperación por proteger a su gente y sin decirle a nadie sobre su plan, Cringris ordenó a Arugal de invocarlos directamente en su nación. Los Wargens comenzaron a atacar a todo miembro de la plaga, pero rápidamente atacaron también a los soldados de Gilneas. De esta forma, se comenzó a propagar la maldición de los Wargens, y esta se esparció por toda la población del bosque de Argentios. Los primeros en caer fueron los soldados de esta zona, y con el tiempo la maldición traspasaría las legendarias barreras de Cringris, quitándoles poco a poco su humanidad a los gilneanos. Muchos reportes de ataques y desapariciones comenzaron a salir, y el miedo y pánico se apoderó de los corazones de los habitantes de Gilneas. Para contrarrestar estas amenazas, Cringris y sus nobles, incluyendo a Godfrey, Ashbury y Lord Marley, secretamente organizaron cacerías durante las lunas llenas en el Monte Negro, y con esto eliminar a cualquier bestia que encontrasen. Durante uno de estos viajes, Cringris se adelantó persiguiendo a un Wargen, y este lo emboscó mordiéndolo en el hombro antes de que Gen pudiera dispararle. Es así como contrajo la maldición, y sabiendo que los nobles le dispararían si lograban ver la mordida, algo que por supuesto él también haría sin ninguna excepción, Cringris entró en pánico. Su chaqueta no había recibido ningún daño, y este la limpió de la sangre que tenía. Cortó un pedazo de tela y se la amarró debajo del hombro, puede que para que absorbiera la sangre que continuaba fluyendo, o para ocultar la deformación de esta por la mordida. Después de esto, sujetó la correa que tenía en la mano y la apretó lo más fuerte que pudo en el brazo, esperando que detenga de cierta forma algo que era imposible de arreglar. Por supuesto ocultó todo esto a sus compañeros, y esperó porque su secreto no lo consumiese y termine matando a las personas que más amaba. Liderados por su indomable rey, Gen Cringris, los orgullosos ciudadanos de Gilneas lucharon con la alianza contra la horda de orcos que ansiaba conquistar todo Lordaeron. Gilneas sobrevivió, pero en los caóticos años que siguieron a la Segunda Guerra, el poderoso reino se encerró en sí mismo. Desconfiando de sus antiguos aliados, los gilneanos levantaron una inmensa muralla y cerraron su nación y sus corazones ante un mundo cada vez más oscuro. Situación y desestimó sus ideas, pero Godfrey estuvo de acuerdo con él, diciendo que para permanecer en buenos términos con las naciones hermanas, estos debían de mandar un pequeño grupo, en vez de todo el ejército gilneano. El barón Ashbury secundó la idea de Godfrey, y Cringris dejó en claro que lo tendría en mente. Cuando los gobernantes de las naciones humanas se reunieron una vez más en el fuerte del Nergard, Cringris se quejó del gasto excesivo que esta fortaleza creaba, pero el reciente rey de Ventormenta, Varian Wrynn, señaló que no se le podía poner un precio a una construcción tan esencial que de por sí podría salvarlos en el futuro. Después de que la traición por parte de Aidan Perelnol, gobernante de Alterac, sea revelada, Cringris tuvo puesta todas sus ambiciones en conseguir gobernar las tierras ahora sin corona, pese a en sí no tener ningún derecho a hacer esto. Debido al puesto vacante, Cringris apoyó al sobrino de Lord Perelnor a reclamar la corona y de cierta forma gobernar indirectamente sobre estas tierras. Gen casi peleó en un momento contra Daelin Proudmoore sobre estos asuntos en especial. Con el tiempo, debido al control mental que a la muerte estaba ejerciendo sobre él comenzó a apoyar a Davall Prestor, quien era en sí la forma humana de la muerte.
Sin embargo, tiempo después, Prestor desapareció y Kringris siguió con su apoyo hacia Isiden como nuevo rey de Alterac. Poco después terminó la guerra y veríamos a Kringris en la ceremonia de introducción de Arthas a los Caballeros de la Mano de Plata. La guerra no había dejado solo muerte y destrucción, sino que también dejó muchos prisioneros de guerra, y estos eran retenidos en los campos de concentración. Estos lugares eran abastecidos y cuidados por todos los reinos humanos, y esto por supuesto molestaba mucho a Kringris. Pagar impuestos para cuidar de los orcos era algo casi de locos, y muy aparte de esto, les habían hecho pagar también por la construcción del fuerte de Nergal. Todo esto llevó a Gen al borde de su paciencia, explotando y discutiendo con Godfrey diciéndole de que todo esto era su culpa, cuestionando su decisión de escuchar los consejos de Godfrey y Crowley. Este reclamó que sus naciones hermanas solo le habían traído destrucción y bajas financieras.